Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Llegamos a nuestra simbología. Esta estación está buena porque es edificante. Aparte salimos de todas las otras cuestiones seculares que lamentablemente vivimos en la tierra, y a veces, como dijo el Señor, te tenés que sacudir el polvo de la planta de tus pies, que significa nuestro tránsito por esta vida. Lo que queda es lo espiritual, es lo más importante, pero mientras tanto, dice la Escritura, si tu prójimo tiene hambre, no le vas a decir, oraré por ti, vete. Tienes que resolverle la situación, aliviar la carga, porque hay gente que está padeciendo en la vida material, no solamente padeciendo en la vida espiritual. Hoy hay gente que no tiene literalmente qué comer. Así que tenemos que siempre estar atentos a los dos aspectos, porque los dos son aspectos importantes en nuestra responsabilidad y compromiso como cristianos. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la simbología de la paloma. Yo tengo en el celular, voy anotando todos los significados de la simbología de lo que fuimos viendo, y le damos tiempo a las personas que quieren, lo toman como un estudio bíblico. Claro. Que vayan a buscar su lapicera, su cuaderno, así van anotando los versículos y después lo estudian y ellos siguen investigando un poco más. Siempre tenemos que tener en cuenta algunos consejos a la hora de analizar una simbología, y siempre es conveniente comenzar con las simbologías que son más claras a las menos claras, porque a veces las más claras nos ayudan para ir armando el camino o el rompecabezas que nos va a descifrar o nos va a explicar el significado de aquellas que parecen menos comprensibles, versículos o textos. Vamos a ver algunas que son medianamente claras. Yo tengo Oseas 7:11, por ejemplo. Dice: Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Dice entonces aquí que paloma es sinónimo de o símbolo de ser incauto, ser desprevenido, ser confiado, ser manipulado. Entonces dice, Efraín fue como una paloma incauta, no tomó el recaudo necesario, no estuvo prevenido, fue muy inocente, sería la inocencia. ¿Qué otro más tenemos? Tenemos, por ejemplo, Isaías 38:14. Estoy tratando de elegir los textos más descriptivos. ¿Vos tenés algo? ¿Tenés a Isaías? Leí Isaías 38:14, a ver qué dice. Sí. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaleceme. Bueno, dice entonces, este muchacho a veces se traba porque hizo toda la escuela en inglés, entonces a veces se traba un poco el abogado, pero dice que gemía como la paloma. Entonces significa que la paloma también es simbolismo de dolor, de aflicción, de sufrimiento. Porque vieron cuando la paloma por allí comienza a hacer sus sonidos, bueno, se toma eso como una queja de parte del animal, y entonces se dice así andaba como una paloma, quejándome constantemente, sufriendo constantemente. Entonces, aquí es sinónimo de queja, de expresiones de dolor, de padecimiento. Ya vimos la otra que era, Cuque, a ver si estás atento. Incauto. Claro, incauto, desprevenido, sí. Muy inocente, muy confiado, o no apto para tomar buenas decisiones. Después tenemos otros textos, por ejemplo, podemos ir a... Voy a ver si... Dice Salmo 55:6, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma y volaría yo y descansaría? Es muy similar al que vuelve a decir en Salmo 68:13, bien que fuisteis echado entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Bueno, no es igual el texto, así que vamos a quedarnos con el 55:6 primero, después analizaremos el otro.
Dice el 55:6, ¿quién me diese alas como de paloma? ¿Qué simbolismo sería la paloma aquí? Capaz que libertad. Libertad, claro. Libertad, en este caso sería para huir de las aflicciones. La libertad o la capacidad de escapar. Más que libertad, porque uno a veces puede ser libre pero no sabe a dónde ir. Claro. Se queda dando vueltas en la trampa. En este caso es libertad en el sentido de poder escapar, de no estar esclavo de algo malo, ¿no? Entonces, cuando uno está esclavo de algo malo, desea tener alas para, como alguien dice, yo desearía desaparecer de este mundo. Bueno, dice la Escritura, aquí me dice alas como de paloma. Volaría yo y descansaría. ¿Ves que entonces quiere decir que quiere escapar de una situación adversa para irse a un lugar donde tenga realmente descanso y sosiego? Entonces aquí, ¿qué sería paloma? Escapar. La libertad, o sea, como la libertad de escapar. La libertad para irse, claro, libertad para irse, escapar de una situación adversa. O la capacidad de salirse de una situación adversa. En este caso se figura como la paloma que vuela lejos. Quiero darte algún detalle de la paloma, pero no sé si dártelo ahora. Vamos a ver primero Génesis 8:8. Dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Esto se vuelve a repetir en Génesis 8:9, y no halló la paloma donde sentar en la planta de su pie. Y después en 8:10 dice, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. En el 8:11 vuelve, bueno, la paloma, hay varias citas aquí, en cada versículo. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendido Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. ¿Qué simbolizaría aquí paloma? ¿A los oyentes dijeron algo o no? No, todavía no. Bueno, están investigando, pensando. Sí, están pensando. Igual llega un poco tarde hasta que me llega el mensaje, hay un pequeño delay. ¿Qué representaría aquí la paloma? Dice que envió una paloma primero y la paloma no había llegado, y de repente no había llegado todavía, o sea, no había llegado a su objetivo, y tuvo que volver. Y después la volvió a enviar, después de 7 días, y volvió, y dice que traía una rama de olivo en su pico. Entonces entendió Noé que las aguas realmente se habían retirado. Capaz que la esperanza. Exacto. Esperanza es la paloma aquí, porque Dios le había prometido que las tierras la tierra iba a volver a ser poblada de gente y las aguas iban a retirarse. Entonces él largó la paloma con la esperanza de que la promesa de Dios se haya cumplido. La esperanza de la promesa es la paloma aquí. Y la paloma con el olivo, entonces sería la esperanza cumplida. Uh-huh. Porque ya la esperanza ya no era esperanza, porque ahora estaba viendo que las aguas se habían retirado. Bueno, aquí hay algunos que dicen esperanza, mira, bien. Brandon Rodríguez, bien. Dice que esperanza es la paloma en todos estos textos, es esperanza. Ya vamos aprendiendo. Hay algunos que son un poco difíciles los textos de entender, pero bueno, vamos a seguir ahora con otros. Hay otras menciones a la paloma, pero son en el Cantar de los Cantares, pero que hace alusión más bien a la belleza de la mujer, que esos no los vamos a analizar porque es en un entorno de un cortejo, de un cuento que habla del cortejo de un hombre a una mujer, y no tiene gran riqueza. Pueden igual leerlos ustedes en sus casas y buscar el simbolismo. Hemos leído Isaías, dice Jeremías 48:28, ¿lo tenés? Dice, abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como la paloma que ha cenido en la boca de la caverna. La paloma en este caso, porque dice que las palomas, vuelve a repetir otro texto que habla acerca de que las palomas hacen su nido cerca de las cavernas. Había otro texto, pero creo que está en plural, ahora lo vamos a buscar.
¿Qué sería entonces la paloma haciendo? Dice, porque dice el contexto, abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como palomas que hacen nido en la boca de la caverna. Esta paloma, así como lo otro significaba escapar, de salir del sufrimiento e ir lejos a un lugar de reposo, de tranquilidad en Dios, significa huir y que caiga donde caiga, en la cueva, simplemente huir de las adversidades. Es como cuando el Señor dijo, rogad que vuestra huida no sea en invierno, el que está en la casa no suba a la azotea a buscar algo. Bueno, huir porque viene inminente destrucción, entonces dice, preferible ir a hacer nido en la cueva de una caverna que quedarse en una ciudad donde vas a estar expuesto a grandes peligros. Es casi similar al de Salmos, pero el de Salmos dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Decía Salmos, pero Salmos termina diciendo, voy a tratar de buscarlo para los amigos, es el 55:6, dice, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Pero en la boca de las cuevas no iba a descansar. La paloma no es el nido perfecto en la boca de las cuevas. Y además se habla del contexto de un pueblo, dice, oh moradores de Moab. Moab no era un pueblo de Dios. Entonces no les dice, huyan a un lugar y los voy a llevar a un lugar de mayor bendición. No. Dice, van a ir y sálvese quien pueda. Así que en este caso, ser como paloma significaría la rapidez para huir sin pensar en nada. Cuando vengan cataclismos, dice la Escritura que hay que huir de las ciudades sin pensar en nada, porque principalmente los cataclismos van a afectar a las ciudades. No menciona la palabra, y tengo que ser claro y sincero con ustedes, no menciona exactamente cuáles serán. Dice en algunos casos que los cataclismos serán, por ejemplo, caerán granizos de 30 kilos, y dice que afectará principalmente a las ciudades. No sabemos si será un efecto de la contaminación, un efecto, se están preocupando los científicos porque ha aumentado la proporción y la dimensión de la capa de ozono otra vez, dice que a niveles bastante preocupantes. Bueno, esto está ocurriendo ahora, pero es probable que en el futuro ocurran otros cataclismos superiores. Pueden ser posteriores a guerras nucleares, posteriores a tsunamis, a contaminación, eso no lo sabemos. Pero dice la Escritura, cuando escuches de cataclismos grandes, estás en una ciudad y huye velozmente como la paloma, donde fuera, sálvese quien pueda. Vamos entonces a ir de estos versículos y vamos a entrar. ¿Tenés alguno ahí? No. Yo tengo, por ejemplo, en Oseas 11:11. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. ¿Qué significaría paloma? Oseas. Los amigos están diciendo, bueno, esa capaz que me sale fácil porque no la veo tan complicada. Seguridad, dice alguien ahí, pero no sé si está hablando del texto anterior o del texto anterior fue ese. Ah, bueno, que era... Pero, ¿qué significaría en este caso en Oseas 11:11? Siempre cuando comenten pongan el versículo del que estamos hablando porque a veces llega tarde. Oseas 11:11 dice, como ave acudirán velozmente, habla del pueblo de Dios, obviamente, de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Promesa, y más promesa de la bendición cumplida o más tirando a tierra prometida, porque fíjate que habla, dice que vendrán velozmente de Egipto y de tierra de Asiria, y el sueño del pueblo de Dios, aparte este era el profeta Oseas, ya había venido el pueblo de Egipto, ya habían conquistado la tierra y ya la habían vuelto a perder varias veces, y esta vez la habían perdido definitivamente. Entonces dice, Dios va a cumplir otra vez la promesa, pero la promesa de la tierra prometida, la promesa de la bendición real en la tierra. En este caso, paloma sería bendición concreta en la tierra y promesa cumplida, pero lo más grande aquí, como vamos a ver, hay un secreto en este pasaje.
Si lo agarramos rápido, decimos promesa cumplida en la tierra. Así como al pueblo Dios le prometió la tierra prometida. Pero está más hablando de la promesa de la tierra prometida y del cumplimiento de los sueños del pueblo de Israel. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué digo esto? Lo último, ahora lo vamos a enganchar. Dice, y Jesús después de que fue bautizado, estamos en Mateo 3:16, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué significa aquí paloma? Muchos la asocian a este versículo con el Espíritu Santo, pero no sé si será esa la simbología. Es claro, primero dice Espíritu Santo, Sí, pero podría haber usado en forma de otra cosa, claro. en forma de nube, en forma de fuego, en forma de rayo. ¿Pero por qué usó paloma? Claro que dice que es el sinónimo del Espíritu Santo en él, confirmando el bautismo del Espíritu Santo el mismo día del bautismo en aguas. Pero ¿por qué en forma de paloma? Yo a propósito te he leído todos los otros textos antes y voy a ver si te vuelvo a leer algunos más, a ver si encuentro otros. Voy a leerte Reyes, a ver si Reyes está un poco... Bueno, voy a leerte Reyes igual, ¿por qué no? 6:25, segunda de Reyes. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Sitio significa rodear a una ciudad y no dejarla salir para que la gente se muriese de hambre adentro y así conquistarla. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Imagínate el dinero que pagaban por la cabeza de un asno. 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Te vendían el estiércol de las palomas. Juntaban el estiércol de las palomas y te lo vendían. Una tapita, un recipiente pequeño, dice que te lo vendían por 5 piezas de plata. ¿Qué significa palomas en este caso? Porque si bien está asociado al estiércol, pero dice de paloma, no dice estiércol de buey o de otro animal. Dice que la paloma, para esto tienen que tener un poquito de conocimiento, que a veces vamos a esto. Hay veces que los versículos desprenden la simbología, hay veces que tenés que echar mano. Cuando una persona era pobre, podía traer palominos a Dios y sacrificarlo. Era el sinónimo de la humildad, sinónimo de la escasez. Entonces aquí, paloma está significando escasez. Y el estiércol de la paloma, el estiércol de la escasez, está significando una miseria absoluta, total. Pero la paloma en sí, en este caso, porque algunos dirán, bueno, estiércol sí, me imaginé que si venden estiércol es una miseadura terrible. Pero es de paloma específicamente porque la paloma representa escasez y pobreza. Humildad, pero no humildad económica en este caso, no humildad de espíritu, humildad de gente humilde, como decimos, las personas humildes. Bueno, escasez económica representa paloma aquí. Dice Isaías 59:11. Bueno, léelo, a ver, Mariana que me ayude a leer, porque ella no estudió en inglés como Cookie, que a veces empieza a tartamudear. Isaías 59:11 dice, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Bueno, entonces vemos que paloma vuelve a decir qué significa. Queja, sufrimiento, padecimiento, expresión de queja. Este es sencillo porque ya lo hemos visto, este gemido en otro, solo que ahora estamos en palomas en plural. Por eso algunos dicen, ¿dónde lo encontró? Pongan palomas en plural. Antes hemos puesto paloma en singular. Isaías dice 68. ¿Quién es? Mariana, que nos quiere ayudar. Una cara de ayuda tiene. Isaías 68 dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Palomas, ¿qué significa aquí? Libertad, capaz que lo que ya dijimos antes. Dice como nubes. Dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Quiénes son estos?
¿Quiénes son? Dice la Escritura, aquí Dios, para darte una idea del contexto, a veces cuando son muy difíciles también podemos echar mano al contexto. Cuando el versículo no se explica solo y tenemos dudas si se habla en forma positiva, o sea, a favor o en contra, si es bendición, maldición, podemos ir. Este versículo de Isaías comienza diciéndote, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Bueno, luego puedes seguir leyéndolo, es un capítulo hermoso, pero dice en el 8, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Aquí las palomas son el pueblo de Dios esperando el cumplimiento de la promesa, de volver a recuperar, que ahora volvemos a relacionar esto, volver a la tierra prometida, volver a tener esa promesa, porque ellos habían tenido. Lo que la gente no sabe, o se olvida, mejor dicho, es que Dios le prometió al pueblo la tierra prometida, pero ellos después la perdieron a la tierra prometida. También eso puede ser un sinónimo, ¿por qué no?, de la salvación o de nuestras bendiciones. Dios le prometió la tierra prometida. Sufrió José, sufrió el pueblo, murieron muchos en el desierto, tuvieron que luchar contra muchos reinos, finalmente tuvieron la tierra prometida, pero después cayeron en manos. El norte cayó en manos de Asiria y el resto que quedaba, que era Judá, el reino se había dividido en dos, 11 tribus por un lado y una tribu con otra, incluida una pequeña tribu adentro, entre el norte y el sur, para hacer dos reinos. Israel y Judá eran lo mismo, el mismo pueblo judío era, y un pueblo cayó en manos de Asiria, y el pueblo que quedaba se sostuvo un poco más, Judá, donde estaba el templo, Jerusalén, fueron y cayeron en manos de Babilonia. Entonces, el pueblo sabía que ya los enemigos estaban fortalecidos y que la tierra prometida se les estaba diluyendo entre las manos. De hecho, el pueblo de Israel volvió a establecerse como nación hace no muchos años. No tenían tierra. Cuentan una historia de una mujer que venía viajando en un avión, porque los pueblos todavía existe la repatriación judía. Hay a muchos que dicen que eso se denomina sionismo, ¿no? O sea, los judíos creyendo que la tierra prometida está en Israel, y hay otros que dicen, no, nuestra tierra prometida ya no está ahí. Nuestra tierra prometida es un lugar espiritual que Dios nos la va a dar, pero ya no es ese lugar, porque no vamos a tener paz nunca y vamos a tener que pelear eternamente. Pero hay otros que dicen que sí, y a eso le denominan como los sionistas, que dicen que hay que ir a Sion. Bueno, en definitiva, hubo un proyecto del gobierno de Israel durante muchos años, estas últimas décadas, y todavía creo que debe estar vigente, que traen judíos de diferentes partes del mundo. Creo que Argentina tiene la tercera comunidad más grande del mundo, o segunda. Creo que es la tercera. Sí. Está Estados Unidos y no sé qué otro, y Argentina creo que es segunda o tercera. Bueno, aquí lamentablemente los judíos sufrieron los atentados, ¿no? Entonces, cuenta una historia que una mujer anciana, cuando volvía en estos vuelos, dice que ella se acordó de este texto, o de un texto similar a este, que decía, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? Porque ella veía que el avión pasaba entre las nubes, era una mujer muy grande, su vida había subido en avión, y veía que iban las nubes y se acordó del texto de las nubes. Dice, que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas. Quizá la gente no sabe y se confundió por la palabra ventanas, pero aquí la palabra ventanas significa nido o palomar, porque las palomas, bueno, hoy en día, nosotros en el balcón tuvimos un montón de palomas, y la gente en Capital dice, bueno, tenemos los balcones, lo usan las palomas de nido, dejan todas sus cosas ahí. Bueno, en la antigüedad también las ventanas, como ellas tenían comida cercana, de las migas de pan, las cosas que limpiaba la gente, se ponían en las ventanas a esperar comer y demás. Y trataban de hacer nido, obviamente, en las ventanas, ni hablar en alguna edificación alta. Se sentían más protegidas. Entonces aquí dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Las palomas serían los hijos de Dios y las ventanas serían su nido, su bendición, su tierra prometida, el cumplimiento de las promesas. ¿Entendimos hasta aquí? Sí. Seguimos entonces. Dice Ezequiel 7:16, y quiero que me lo digas vos, Cuque, porque es fácil. Lo va a leer la lectora oficial. 13:16. 7:16 creo que es Ezequiel.
7:16. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Entonces, ¿qué es aquí? Dice que estarán gimiendo, dice. Sí, dolor. Es dolor, claro, sufrimiento por adversidades o padecimiento. Bueno, vuelve a decir Nahum algo parecido, lo voy a leer yo rápidamente. Y la reina será cautiva, mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas. Otra vez, paloma significa el gemido de algo a su vez débil. Decimos que la paloma era algo débil, era la ofrenda del humilde, ¿no? Uh-huh. Tenemos entonces Mateo. Quiero que Mariana me lea Mateo 10:16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué es paloma entonces, Cuque, aquí? Lo dice claramente. La sencillez. La humildad. La humildad, la sencillez. Correcto. No hace falta mucha explicación. Estos son los textos que a veces no son tan claros que nos ayudan a descifrar otros que no lo son. Dice, bueno, después tenemos otros textos. A ver si podemos llegar. Juan 2:16. En estos son todos similares, vamos a leer un par nada más. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Lo mismo está en Juan 2:14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Se vuelve a reiterar esto en Marcos 11:15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. En algunos casos se especifica, Mateo 21:12 dice exactamente lo mismo, hace hincapié solo en las palomas, y en otros hace hincapié en que se vendían bueyes, ovejas y palomas. Pero en 4 textos, solo en uno describe bueyes, ovejas y palomas, y en otros solamente palomas. En este caso las palomas es la sencillez, la humildad. Es decir, la gente que no tenía dinero y no podía traer una paloma, venía al templo y no podía entrar, tenía que traer un sacrificio, y le vendían las palomas ahí en el templo. En este caso la paloma sigue significando la humildad. O sea, es como siempre, se hacen dinero a costa de la humildad de la gente, o de la gente humilde, porque era lo que más parece que se vendía, donde más hizo hincapié en todos los textos. Sigue siendo humildad, y esto asociado a, si lo querríamos aplicar, y podríamos poner esta gente que vende milagros, que hacen pactos, y a veces la gente humilde, no solamente humilde económicamente, sino humilde en espíritu, porque a veces no alcanza, aman a Dios pero no tienen el conocimiento, y esos son los presas más fáciles. Es quizás la forma más fácil de ser atrapados, porque están en una situación más vulnerable, ¿no? Bueno, vamos a volver a los otros textos que dijimos que los vamos a dejar pendiente. Dice la Escritura, Marcos 1:10, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Lucas 3:22 relata lo mismo, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan 1:32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Bueno, entonces, ¿qué significaría aquí paloma? Ya nos estuvieron escribiendo algunos que dicen que puede significar restauración, promesa, paz. No están lejos, los que dicen promesa no están lejos, porque entonces
Yo traté a propósito de dejar este versículo más complicado al último, para que ellos vayan aprendiendo cómo ir entendiendo el entorno de aquellos días de una simbología como paloma. No es tan lejos porque el Señor usó la simbología de paloma, porque ya Isaías decía que como paloma iban a volar a su nido. Ya Noé era la paloma que descendió, y el cumplimiento de la esperanza y el cumplimiento de la promesa cuando venía con la rama de olivos. Y entonces Jesús era el cumplimiento de las promesas, de que vendría uno que regiría las naciones, de que vendría uno cuya vida estaría el Espíritu de Dios, que desataría el yugo de los cautivos, bendeciría al pobre, juzgaría con justo juicio, sanaría a los enfermos. Entonces, aquí paloma, además de que claramente significa una señal del Espíritu Santo, se utiliza el símbolo de paloma por lo que paloma está significando para el pueblo. La esperanza, dijimos, el cumplimiento de promesas. ¿Y sabes qué característica tiene la paloma? Te lo voy a decir. La paloma puede volar ¿a qué velocidad? A ver, decime. A Megan le voy a preguntar. ¿A qué velocidad volará la paloma? Ella que tiene todas ¿Como las una bicicleta volará? ¿Como un auto? ¿Cómo qué volará una paloma? Está queriendo googlear. No vale. No se vale. Y no sé a cuánto vuela. Si vos le haces una carrera con la bicicleta, ¿le ganarás? Yo supongo que sí. Si pedaleo fuerte. La paloma vuela a 90 kilómetros por hora máximo. Casi la velocidad de un auto en una carretera. ¿Qué distancia vuela una paloma? A esto para Cookie, que es abogado, a ver. Y no, kilómetros enteros, tranquilamente podría recorrer. Kilómetro entero, sí, no, un kilómetro entero seguro lo va a hacer. Tranquilamente podría recorrer de un país a otro país, ¿Cuántos tranquilamente. kilómetros? Y deben ser cerca de 2000 kilómetros, fácil. No, que se la usaba como paloma mensajera. Yo te iba a así decir que... eso, en la Segunda Guerra Mundial se usaba la paloma como mensajera, iban de un país a otro. ¿Y cuántos kilómetros es de un país? En Europa, un país a otro está a 300 kilómetros, yo creo 200. que entre 1000 y 2000 kilómetros pueden viajar. Una paloma se ha reportado que puede volar a 90 kilómetros por hora, esa es la velocidad, porque se hacen carreras, hay un deporte que se hacen carreras de palomas. Se ha reportado que han volado hasta 1800 kilómetros de distancia. Estuve lejos. Entonces, no solamente son rápidas, porque hay aves que son rápidas, pero que no aguantan. Sí. Esta es rápida y aguanta. Y recorre largas distancias. Y recorre muy largas distancias. Muy, pero muy largas distancias. Por eso Noé también lo usó para... Exacto. Por eso Noé lo usó, porque dice que la paloma voló, y como no encontró tierra, volvió. Fue... representaba entonces para él, entre todas las aves que tenía en Noé, la mejor esperanza. No, significa que a veces la esperanza se tarda y hay que recorrer la distancia suficiente y necesaria. Hay que esperar. Y hay que saber esperar la bendición. Podría haber mandado un ave de vuelo corto, pero dijo no, la esperanza a veces está larga y va a haber que buscarla más lejos, más distante. Pero aunque sea que la paloma lo vea y me traiga un olivo, yo ya me quedo tranquilo y me preparo para descender de aquella arca, ¿no? Entonces, decimos que en este caso la paloma significaría promesa cumplida. Promesa cumplida. Y se viene en un contexto donde Isaías y todo el pueblo ya venía esperando a ese Salvador. Y se le apareció a Jesús, entonces era la promesa hecha realidad. Y también la posibilidad de huir de sacarte de los problemas. Aquel que te iba a sacar de los problemas, porque dice, ¿quién me diese? Dice que me dieran las palomas, alas como dice el Salmo, a ver si lo tengo a mano, Salmo 55:6. Y dije, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Y ahí estaba Jesús, tenía alas como de paloma. Para volar lejos y llevarte y hacerte escapar. Era el sinónimo de aquella persona que tenía la capacidad de sacarte de los problemas, sacarte de las angustias y de las adversidades. Bueno, creo que no sé cómo anduvieron nuestros amigos, pero... Bien, nos estuvieron mandando... Ya andan más o menos mucha acertados. Simbología, pero están muy acertados. Sí, bueno, ya andan bastante cerca. Eso es bueno.
creo que hasta aquí, Cuque, estaríamos ya con nuestra simbología de paloma. Podemos ir un poquito más, pero no lo vamos a querer extender demasiado a la simbología. Porque tenemos, por ejemplo, fíjate, ¿tenés algo? Sí, hay un versículo creo que dice que aprended de mí que soy manso y humilde como la paloma, pero creo que la simbología ya está en el mismo, Claro, en claro. el mismo versículo. Sí, sí, sí. Habla de, ya dijimos que también es un sinónimo de humildad. Mirá lo que dice Génesis 15:9, porque sabes que esto es otra cosa, hay que buscar palabras similares, eso hablamos ayer, sinónimos o palabras anexas o muy similares, como por ejemplo Génesis 15:9, y dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Levítico 12:6, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de un año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión del sacerdote. Bueno, aquí era que yo les hablaba de el palomino, también se puede buscar tórtola, pero, a ver, ¿qué versículo tenemos? A ver, ahora lo busco. ¿Cómo dice? Déjame que lo ponga aquí. Léelo, Cuque. Dale. Porque un amigo nos dice que nos olvidamos de un versículo, a ver. Sí, no, nos pasó un versículo Diana y lo leo. Es en Salmo 68, versículo 13. Dice: bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de palomas cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Dice, bueno, el Señor daba palabra, dice el 11. A ver, léeme del 11, Mariana. Desde el versículo 11, como para... El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Ese es Salmo 68, 11 al 13. Claro, les voy a dar también otra recomendación, que cuando se les complique algún texto, pueden ir a alguna versión de la Escritura, a otra versión. Es decir, ahora esto está al alcance de todos, gracias a Dios, en alguna aplicación, y pueden buscar otras versiones de la Biblia, porque hay veces que otras versiones, como la Dios habla hoy, son más explicativas para que podamos entender el contexto. Les voy a leer alguna, por ejemplo: pero vosotros os quedáis entre los rediles, alas de paloma cubiertas de plata, sus plumas cubiertas de oro fino. Dice algunas versiones. Dice: pero ustedes se quedaron entre los rediles, alas de palomas cubiertas de plata, y dice sus plumas cubiertas de oro. Van a encontrar diferentes versiones y quizás les puedan ayudar o darles alguna algún indicio si se está hablando en forma positiva o negativa en este pasaje. ¿Qué podemos decir de esto, Cuque? ¿Que es positivo o negativo? ¿Qué será? Creo que es positivo porque dice, aunque viven entre los rebaños, dice otra traducción. Lo entiendo como capaz que a pesar de la situación, tenés una característica que no la tienen otros. No sé si estoy acertado, no conozco mucho el contexto en que se habla este versículo. Dice: bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de la paloma cubierta de plata y sus plumas con amarillez de oro.
¿Siguieron leyendo el pasaje que continúa? El 14 dice, cuando esparció el omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, el Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Bueno, aquí en la parte posterior se está hablando en forma positiva. Estamos hablando del monte de Dios, es el monte de Basán, monte del alto de Basán, en versículos 14 y 15. Después dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Lo posterior se habla en forma positiva. Lo anterior, estábamos hablando de Dios hace habitar en familia a los desamparados. Positivo. Saca a los cautivos a prosperidad. Dice el 6, estoy en el 6, ¿no? Tenemos que volver porque este pasaje no es simple de entender. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando tuviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad, exhausta, tú la reanimaste. Todo positivo hasta ahora, todo positivo. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Positivo. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Todo positivo, antes y después. Todos. Ahora vamos a leer otra vez el versículo. Bien que fuiste echado entre tiestos. ¿Qué es un tiesto? Un tiesto son pedazos de vasijas y de basura. Es decir, cuando antes se rompía una vasija no se la podía arreglar, no se iba a comprar, simplemente se fabricaba otra. A veces los tiestos eran tan pequeños que no le daban una posterior utilidad. Cuando la vasija se rompía a la mitad, supongamos, se podía darle una utilidad de guardar grano o usarla para otra cosa. Cuando la vasija se quedaba tan fuerte, quedaba como cuando uno tiene un jarrón y se hace 1000 pedacitos. Dice, por ejemplo, que Job agarraba tiestos para rascarse la espalda. Entonces, el tiesto es un sinónimo de una misiadura, de una escasez, de una situación adversa muy grande. Y dice, bien que fuiste echado entre tiestos. Es decir, bien que te echaron y estuviste así en la escasez, porque está hablando, fíjense los versículos anteriores, dice, que estaba leyendo el 6, el 7, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. Y el 6 anterior dice, Dios hace habitar en familias los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Ahí está el secreto de este texto. Dice, saca a los cautivos a prosperidad, a los desamparados. Entonces le dice, bien que fuiste echados entre los tiestos, que estabas entre la miseria más grande, desterrado en el desierto, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, dice. Es decir, no solamente con la paloma que va a significar, así como son sencillos ustedes, es como que alguien diga, Cuque, ¿querés que te regale un auto? Ahí le vamos a decir a nuestro secretario que arregle el auto porque Cuque se me hace que está mirando este Ferrari con cariño. ¿Querés que te regale un auto, Cuque? Y yo te digo... ¿Uno de verdad o ese que No, un auto de verdad. Ok. O lo vamos a poner así porque... Un auto de verdad. Te digo, te voy a regalar un auto. Y tenés para elegir un Fiat 600, quizás amigos del resto de Latinoamérica no lo conocen, pero seguramente lo van a conocer. Un Fiat 600 o una Ferrari. Vos, Megan. Yo ya decidí, Ferrari. Un Ferrari. Una Ferrari. Bueno, pero si yo te digo, está bien la Ferrari, pero el Fiat 600 va a tener... Está tuneado. No,
puertas cubiertas de oro, puertas cubiertas de plata, todas llenas es de plata maciza, y el motor todo amarillo así como el oro, de oro, los asientos, todo el interior de oro. Ahora, ¿cuál querés? Y el que tiene oro. Obvio que sí. Bueno, entonces aquí Dios dice, ustedes eran sencillos, así como paloma, nadie daba un peso por ustedes, pero ahora van a ser como palomas, sí, pero cubiertos de plata, y sus plumas amarillas como el oro. Esa misma humildad ahora Dios lo usa para hacer algo invaluable. O como Pedro, podés aplicarlo a la vida de Pedro. De ser un pescador a ser un referente que cuando predicó 5.000 se convirtieron, se sanaba a la gente con su sombra. Siguió siendo paloma. Igual tenés la gloria por fuera, pero por dentro está la humildad, ¿no? Claro, obvio. La gloria por fuera y por dentro sigue siendo la persona humilde. El pueblo, Dios le decía al pueblo que tenía que ser sencillos como los panes de sinceridad, los panes sin levadura. Pero dice que lo va a recubrir de gloria por todos lados y de prosperidad. Así que bueno, ahora sí se entiende el versículo. Sí. Ahora sí. ¿Con esto ya nos vamos? ¿Ahora sí nos vamos? Sí, Esto estaba difícil. Sí, estaba difícil. Pero bueno. Me gustó mucho la simbología. Bueno, pero fuimos viendo el proceso para que ellos vayan viendo que no se tienen que largar así a inventar, porque esto no es por adivinanza. Esto hay que ir leyendo simbología tras simbología, leer versículos posteriores, anteriores, ver la temática, ver alguna versión de la escritura si no cambia el sentido de esta plata y oro. Yo en el proceso que estaba leyendo leí como 10, 15 versiones de la Biblia, mientras que leían ustedes los versículos, el anterior, y inmediatamente me di cuenta de eso. Algunos dicen hablar de la armadura, no, pero la plata y el oro no se usaban para la armadura, era más gloria. Sí. Los querubines estaban recubiertos de oro, o sea, era más gloria. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com